Y por lo tanto, estas ideas es el primer acercamiento a la realidad objetiva, a lo que realmente quieres verlo. Si vas a hacer un enfoque cuantitativo, o a la realidad subjetiva, si vas a usar un enfoque cualitativo, o a la realidad intersubjetiva, un mix de ambos, objetiva y subjetiva, desde la óptica mixta que habrá de investigarse. Pues, ¿cómo se originan en general las investigaciones? Se inician con ideas que o ayudan a resolver problemas o aportan conocimientos o generan más dudas, más interrogantes. Y estas ideas deben tener las características, una, de ser novedosas, de ser alentadoras. ¿Alentadoras a quién? A ustedes. Que sean emocionantes, que emocionen al lector, que emocionen a la comunidad científica que está expectante y que te inspiren a trabajar, a buscar y encontrar las respuestas a tus interrogantes. ¿Y cuáles son las fuentes de las ideas? Tus experiencias de vida, los materiales escritos, que están en revistas, en libros, en textos, en artículos, los videos, las teorías, las diversas teorías que están enmarcadas, las conversaciones, ya sean formales o informales, y hoy en día una de las mayores fuentes de información para poder recabar algunas ideas es lógicamente la Internet. Entonces, como dijimos, las ideas se van a generar a través de tus experiencias personales particulares, materiales escritos, libros, artículos, revistas, periódicos, notas, tesis, piezas audiovisuales, programas de radio, televisión, información disponible en Internet dentro de su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión, redes sociales y otras. Y de teorías, descubrimientos, productos de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Por ejemplo, un hecho de que un estudiante haya leído un artículo científico y extraiga, saque de él una idea de investigación, no necesariamente significa que esa idea que está sacando, porque es un artículo científico, sea mejor que la de otro estudiante que la obtuvo mientras veía una película, una actividad informal, o esté viendo un partido de fútbol de la Copa Libertadores. No importa el contexto de dónde te vino la idea, sino que la idea sea, en esencia, sea buena. Estas fuentes también llegan a generar ideas, cada una por separado o en conjunto. Entonces, ¿en qué situaciones más podemos encontrar ideas? Al escuchar las noticias, al escuchar sobre hechos de violencia, de terrorismo, es posible comenzar a formarse una idea para efectuar una investigación determinada. Después se puede conversar la idea con algunos amigos y procesarla un poco más o modificarla. Esperen un ratito. Ay, sí. Déjale entrar a
Bien. Entonces, después se puede conversar la idea con algunos amigos, precisarla un poco más o modificarla. Entonces, las fuentes pueden ser muy diversas, muy informales o muy formales, de dónde puede provenirlas. Más tarde, podrías buscar información al respecto en revistas y periódicos sobre esa misma idea, hasta consultar artículos científicos y libros sobre violencia, terrorismo, pánico colectivo, muchedumbre, psicología de las masas, etcétera, etcétera. Pues a partir de tu idea, empiezas a mejorarla con las conversaciones, con las lecturas particulares que tengas, y la vas puliendo aún más a través de ya adentrarte más en la profundidad de esa idea, al revisar artículos científicos, libros sobre esa temática. Lo mismo podría tenerse en el caso de la inmigración, o el pago de impuestos, la crisis económica, las relaciones familiares, las amistades, los anuncios publicitarios en radio, las enfermedades de transmisión sexual, la administración de una empresa, el desarrollo urbano y las mejores prácticas de manufactura u otros temas. Y entonces, ¿cómo surgen estas ideas de investigación? Pueden surgir donde hay grupos que están reunidos, que están congregados, pueden ser restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades u muchas otras formas de asociación, y al observar las campañas de elección de legisladores y otros puestos públicos. Al observar las campañas de elección de legisladores y otros puestos públicos, alguien podría preguntarse, ¿sirve para algo toda esa publicidad? Lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo. ¿Le servirá tanto a Tuto tener tanta propaganda? ¿Le servirá, tendrá un efecto negativo en Rodrigo no tener propagandas, por ejemplo? Tantos letreros, tantos carteles, tantos anuncios en televisión, tantas barras pintadas, ¿tendrán algún efecto sobre los votantes? O al leer una revista de divulgación científica, al terminar un artículo sobre la política exterior española, por ejemplo, alguien podría concebir una investigación sobre las actuales relaciones entre España y Latinoamérica. O cuando estás estudiando en tu casa y estás mirando televisión o estás en el cine, un médico que a partir de la lectura de noticias sobre el virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA, desea conocer más sobre los avances en el combate de esa enfermedad. O simplemente al charlar con otras personas y al recordar alguna vivencia pasada. También, mientras estás en la internet, estás navegando o estás participando en alguna red social o bien a raíz de algún suceso que esté ocurriendo en el presente. Por ejemplo, un caso de un artículo de mucha relevancia científica que ocurrió hace varias décadas atrás. El caso de una alumna japonesa de una maestría en desarrollo humano, quien inició un estudio en México con mujeres de 35 a 55 años que acababan de enviudar para analizar el efecto psicológico que tiene el perder a un esposo. ¿De dónde le vino la idea? Lo hizo motivada porque una de sus mejores amigas había sufrido tal pérdida y a ella le correspondió brindarle el apoyo. Esta experiencia fue casual, pero motivó un estudio bastante profundo. Entonces, ¿qué motores tenemos para que nos impulsen nuestras ideas? Una de las más interesantes, las más llamativas, las más que nos motivan mayormente, es la inspiración. Y esta inspiración viene aquella que está basada en nuestros intereses particulares, nuestros intereses personales, pero lógicamente nuestros intereses no son suficientes. Lo que hace que se requiere trabajar con el tópico o esta idea
para pulirla y acotarla. La otra es la oportunidad, algo que la oportunidad de alguna situación te lo estás regalando. Surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este, o nos sea solicitado en nuestra escuela o en el trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. Entonces, por ejemplo, la oportunidad, ustedes que están haciendo sus pasantías en las empresas, pueden encontrar una oportunidad en las empresas donde están haciendo sus pasantías de encontrar una buena idea de qué hacer aprovechando su estancia allá. Otra es la necesidad de cubrir huecos del conocimiento, donde falta investigar. Es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas que han sido poco estudiados o han sido muy poco investigados y por lo tanto decida adentrarse en estos. Resulta un disparador muy común en los estudios. Aquí no han hecho grandes cosas, grandes estudios, por lo tanto yo puedo tratar de hacerlo. El cuarto motor es la conceptualización, que nos permite detectar un fenómeno o un problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportar mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, para definirlo, describirlo y comprenderlo. Entonces, a través de lo que estamos viendo, aquí yo puedo mejorarlo, puedo reescribirlo, puedo nuevamente entenderlo, etcétera, etcétera. Y finalmente, algo también de los más comunes, motores para generar ideas, es la necesidad de resolver un problema. Cuando requiere solucionarse algo, desde la pobreza de una nación o el calentamiento global hasta el diseño de una maquinaria más eficiente para un proceso, o prevenir un brote epidémico de cierto virus, mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en escuelas preparatorias de una zona, etcétera, etcétera. También, combinando lo que es la oportunidad con la necesidad de resolver un problema, ustedes que están trabajando haciendo sus pasantías, están viendo qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. Entonces, esas cosas que ustedes piensan que lo están haciendo mal, puede ser también una buena idea para que ustedes traten de solucionar ese problema y lo mejoren. En general, las ideas iniciales son muy vagas. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se puedan transformar en planteamientos más precisos, más concretos y más estructurados, en particular en el proceso cuantitativo, en lo que nos corresponde a nosotros. Como mencionan Labovitz y Hagedorn, cuando una persona concibe una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Entonces, si ustedes encontraron una idea X, lo primero que hay que hacer es familiarizarse con ese tema, con esa temática, conocerla con mayor profundidad. A eso se refiere el autor cuando dice familiarizarse. Por lo tanto, hay que leer, hay que estudiar. Entonces, aquí en el libro tenemos un ejemplo bastante interesante, que lo vamos a ir mejorando a medida que avancemos con los demás capítulos. Y este es el inicio de este ejemplo. Y dice, una joven, Mariana, al reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer
tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos. Y por lo tanto, decidir llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones. ¿Cómo? Entonces está familiarizando ya con la temática de cuáles serían los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Y entonces va pensando y dice, si piensa incluir en el estudio todos los factores que llegan a influir en el desarrollo del noviazgo o solamente algunos de ellos. Lógicamente, si voy a incluir todos, no voy a acabar nunca. Probablemente no se olviden de siempre la recomendación de acotar el tema de nuestro estudio. Segundo, si va a concentrarse en personas de cierta edad o abarcar varias edades. Analizo para adolescentes, para jóvenes, para adultos, etcétera, etcétera. Y tercero, si la investigación tendrá un enfoque psicológico o va a tener un enfoque sociológico. Entonces, puede ser que le interese relacionar los elementos que afectan el noviazgo en el caso de estudiantes universitarios, crear una especie de modelo. O bien que prefieren entender el significado del noviazgo en jóvenes de su edad. Con el propósito de que continúe su investigación, es indispensable que se introduzca en el área del conocimiento en cuestión. Por lo tanto, deberá charlar con investigadores en el campo de las relaciones personales, como ser psicólogos, psicoterapeutas, comunicólogos, desarrollistas humanos. Debe buscar artículos, debe leer, buscar y leer libros que hablen del noviazgo, conversar con varias parejas, ver películas educativas sobre el tema, buscar sitios en internet con información útil para su idea y realizar otras actividades similares. Una vez que se haya adentrado en el tema, se encontrará en condiciones de precisar su idea de investigación. Entonces, no es necesario tener la idea, ¡ay, ya qué bonito lo escogí!, sino profundicémonos, familiaricémonos con esta temática. Y entonces, ¿cómo nos familiarizamos? ¿Cómo conocemos más de nuestra idea? A través de conocer sus antecedentes. Conocer lo que ya se ha hecho respecto de una idea nos va a ayudar a que, lo primero y lo más importante, a no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado mucho. Entonces, si ya se estudió mucho, ya no hay nada más que estudiar. El resto y es plagio y es copia. Esto significa de que una investigación debe ser novedosa, no debe ser repetitiva, no debe ser reiterativa, no debe ser una burda copia, lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado o profundizar un poco en uno medianamente conocido, o si ha sido muy estudiado el tema, darle una visión diferente, darle una mirada desde otra perspectiva o darle una mirada innovadora. Y de esa forma, aunque ya haya sido muy estudiado, si yo le doy otro enfoque, entonces mi estudio va a tener otras respuestas,
otro ángulo de observación y por lo tanto probablemente conclusiones que sean muy interesantes a generar conocimientos sobre esa problemática. Por ejemplo, dice, la familia es un tema muy indagado, que ha sido estudiado muchísimo. Sin embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, por ejemplo, digamos la manera como se presenta en las películas latinoamericanas muy recientes, le daría a su investigación un enfoque novedoso. Entonces, veamos, analicemos la familia como la están presentando las diferentes películas latinoamericanas. Segundo, conocer los antecedentes de nuestra idea nos va a permitir estructurar más formalmente nuestra idea de investigación. Por ejemplo, al ver un programa televisivo con escenas de alto contenido sexual explícito o implícito, quizás se interese en llevar a cabo una investigación en torno a esta clase de programas. Sin embargo, su idea es confusa y no sabe cómo abordar el tema. Entonces consulta diversas fuentes bibliográficas al respecto. Conversa con alguien que conoce la temática y analiza más programas de este tipo, con alto contenido sexual. Después de profundizar en el campo de estudio correspondiente, ya va a ser capaz de esbozar con mayor claridad y formalidad lo que realmente desea investigar. Supongamos que decide centrarse en un estudio cuantitativo sobre los efectos que tienen dichos programas en la conducta sexual de los adolescentes argentinos, o bien que decide comprender los significados que tienen para ellos tales emisiones televisivas, si lo va a analizar desde el punto de vista cualitativo. También podría abordar el tema desde otro punto de vista. Por ejemplo, investigar si hay o no una cantidad considerable de programas con alto contenido sexual en la televisión argentina actual, por qué canales y en qué horarios se transmiten, qué situaciones muestran este tipo de contenido y en qué forma lo hacen desde el punto de vista cuantitativo. De esta manera, su idea será precisa en mayor medida. También nos va a permitir seleccionar la perspectiva principal desde la cual vamos a abordar la idea de investigación. Aunque los fenómenos o problemas sean los mismos, pueden analizarse de diversas formas según la disciplina dentro de la cual se enmarca la investigación. Por ejemplo, si las organizaciones estudian básicamente desde el punto de vista de la comunicación, el interés se va a centrar en aspectos como las redes, los flujos de comunicación en las organizaciones, los medios de comunicación, los tipos de mensajes que se emiten y la sobrecarga, la distorsión y la omisión de la información. Pero si se trabajan, lo que estamos viendo que las organizaciones estudian básicamente desde el punto de vista de la comunicación, y aquí estudiamos a las organizaciones desde una perspectiva sociológica, la investigación se ocuparía de cuestiones como la estructura jerárquica en las organizaciones, los perfiles socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores de áreas rurales a zonas urbanas, su ingreso a centros fabriles, las ocupaciones y otros asuntos. Si se adopta, por ejemplo, no las otras dos, sino adoptamos desde el punto de vista psicológico, abordar a la organización, analizaríamos fenómenos como los procesos de liderazgo, la personalidad de los miembros de la organización, la motivación en el trabajo. En cambio, si usamos un encuadre de mercadológico, o sea, desde el punto de vista desde la mercadotecnia de las organizaciones, se investigarían, por ejemplo, aspectos como los procesos de compra-venta, la evolución de los mercados y las relaciones entre empresas que compiten dentro de un mismo nicho, dentro de un mismo mercado. Y entonces, para hacer eso, lógicamente es imprescindible hacer una investigación previa de los temas relacionados a nuestra idea.
Por lo tanto, de lo que hemos visto, es evidente que cuando mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea va a ser más eficiente y va a ser más rápido. Por lo tanto, podríamos decir que hay temas que están muy investigados, que están muy estructurados y por lo tanto bien formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos, escritos y otros materiales que reportan los resultados de investigaciones anteriores. También nos vamos a dar cuenta de que hay temas que ya han sido investigados, pero están menos estructurados que los descritos líneas arriba y menos formalizados, sobre los cuales se ha investigado, aunque existen solo algunos documentos escritos y otros materiales que reportan esta investigación, el conocimiento puede estar disperso o no ser muy fácilmente accesible. De ser así, habría que buscar los estudios no publicados y acudir a medios informales como expertos en el tema, profesores, amigos, etcétera. Internet, incluyendo sus redes sociales, constituye una valiosa herramienta en este sentido. También podemos encontrar temas muy poco investigados y que no están estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que escasamente se ha investigado. Es lo que quiere decir que no hay mucha información para encontrar. Y finalmente, los temas que no han sido investigados, por lo tanto, son temas que básicamente no hay nada de información. Volviendo al tema de cómo generar algunas ideas, algunos inventores famosos han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación productivas. Dicen ellos, las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Entonces, esto es lo que tienen ustedes que meterse en su cabeza. Si lo que las ideas que han escogido les intrigan, les generan cierto interés, les alientan a continuar y les estimulan a seguir adelante con el trabajo, es algo que en principio podemos decir que es una buena idea. Al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que nos resulte atractiva, interesante o necesaria. Es muy tedioso, muy aburrido tener que trabajar en algo que no es de nuestro interés. La primera recomendación que les he dado, hagan algo que les guste. Si van a hacer algo que no les gusta, lo van a abandonar a medio camino. En la medida en que la idea motive al investigador, se va a compenetrar más con el estudio y tendrá una mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten. El otro consejo que dan aquellos que trabajan mucho con ideas son: las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí deben ser novedosas. En muchas ocasiones es necesario actualizar estudios previos, adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes o conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Tercero, las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayuda a formular, integrar o probar una teoría, a iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren construir una teoría, o bien a generar nuevos métodos de recolectar y analizar los datos. En otros casos, estas ideas dan origen a investigaciones que contribuyen a resolver problemas concretos. Así, un estudio que se diseñe para analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes sería útil para el establecimiento de programas dirigidos a resolver problemas de delincuencia juvenil, por ejemplo. Finalmente,
Las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos. Por lo tanto, hay que encontrar las respuestas, pero también es preciso hacer más preguntas. A veces un estudio llega a generar más preguntas que respuestas. ¿Algunas preguntas, muchachos? Se habían salido un montón. Voy a revisar la lista para que todos los que se han salido, les voy a colocar falta. Bien, muchachos, nos vemos el jueves. ¿Jueves son las clases? El otro día me olvidé si era miércoles o jueves. Jueves. Ya, ok. Nos vemos el jueves. Ingeniero, Ingeniero, una consulta. Dime. Mire, lo que pasa es que yo soy un alumno repitente. Quería consultarle quería decirle que estoy repitiendo mi proyecto. Claro, lo voy a hacer modificaciones en algunos aspectos. ¿Cuál es tu proyecto? Estudio tecnoeconómico para la implementación de una central termoeléctrica a biogás mediante la vaporización de residuos orgánicos. De acuerdo. Habían dos de esa temática el anterior semestre. Y eso quería decirle, pasa que como estuve haciendo mi pasantía el anterior semestre, me descuidé un poquito de la materia. No tenía mucho tiempo, no podía entrar a clase. Ya ahora me libré un poco de este semestre. Ok. Bueno, el tema es interesante. Entonces, vale la pena hacerlo bien. Sí, ingeniero. Eso quería comentarle, que voy a repetir un mismo proyecto. No hay problema, coordinarlo nomás con Aarón. Ya. Ingeniero, ingeniero, muchas gracias. Sí, dime, Guzmán, ¿querías preguntar? Sí, usted mencionó que en septiembre iba a enviar los modelos para hacer la parte de práctica supervisada, los informes semanales. Quería saber si va a haber la reunión para que usted pueda enviarlo. Sí, igual tiene que ir mandando. Ay, cada vez me olvido esas benditas clases. ¿Qué días son las clases? Lunes es una y creo que jueves también. Por aquí tenía. El otro día estaba de viaje y estaba buscando qué días eran otras clases y no encontré. Y esta semana los voy a citar a clases para definir claramente ese tema. Lunes y jueves, 8:30, dicen boleta. Lunes y jueves, 8:30 de la noche. ¿O de sí, la 8:30 mañana? de la noche. Sí, es correcto. Y el jueves, entonces, antes de las clases de esta materia, de esta materia. Ok, el jueves nos vemos entonces. Lo que ya le estamos enviando informe. Envíen nomás. Envíen. Okay. Chao. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero.